otro de los ausentes por 15 días. Se perdió también después de las fiestas patrias, claro, que tuvimos tenis la semana pasada. Ha vuelto Rodrigo Fuenzalía, estacionó el ovni aquí en la terraza de la radio. Viene con invitado también, ¿ah? Gusto saludar. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos auditores del programa. Bueno, sí, traigo a mi gran amigo Eric Bellido, miembro de AION, con el cual vamos a desarrollar un interesante tema y también vamos a hacer algo distinto a posterior la siguiente media hora. Ya. Vamos a Invitemos al tiro, a sí, todos los amigos que quieran realizar consultas sobre los tópicos expresados en este minuto, a que se comuniquen con nosotros y nos cuenten ya sea su experiencia o planteen algún tipo de interrogante y plantear efectivamente esta interacción, sobre todo a estas horas de la noche, ya llegando a la primavera, en días que son como ávidos para contemplar ovnis, ¿no? Los medios, buenas noches, Eric, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Los medios para comunicarse, tenemos el correo electrónico que es de la noche @cooperativa.cl, de la noche @cooperativa.cl. Tenemos también el fax 364-8010, 364-8010. Y el número telefónico. Sí, ¿cuál es? El 364-8000. 364-8000, pero esto después de la una. Después de la una. Ahora nos pueden escribir también y mandarnos el fax. correo Después de la electrónico una aceptamos las llamadas telefónicas. Ya está. Bien. Vamos, Rodrigo. Justamente veníamos conversando con Eric que uno de los tópicos interesantes y siempre llamativos en la experiencia OVNI son las consecuencias sociológicas, es decir, son los efectos del fenómeno en la sociedad. Y estos efectos a veces se traducen en comportamientos, interpretaciones de grupos sociales que tienen en pos de estas observaciones. Hacerlo más simple, hay grupos que hoy día dicen estar en contacto con los ovnis y se han forjado todo un sistema de creencias, los llamados grupos o religiones platillistas. Es un término que hoy día el autor de este término, un gran amigo periodista Alejandro Agostinelli, está un poco arrepentido porque es un poco peyorativo hablar de los grupos platillistas. Hoy día se habla, yo los denomino neoreligiones tecnológicas, que son formas efectivamente de expresión de ciertos modos de religiosidad en función efectivamente de intentar creer que los ovnis vienen en relación a nuestras necesidades espirituales. Pero lo fascinante de todo esto es cómo surgen estos grupos, cómo son los relatos de sus líderes, las anécdotas, desde las anécdotas más como jocosas hasta las anécdotas también más dramáticas. Tenemos ya casos históricos como el suicidio de la Seven Gate, Puertas del Cielo en Estados Unidos, el ahí grupo sí, Radar 1. Se autoinmolaron mucha gente, alrededor de 20 personas, a 30 personas era el número que se autoinmoló, o sea, se suicidaron literalmente. Eric, ¿ustedes tienen conocimiento de la existencia de este tipo de sectas acá en Chile? Acá en Chile las hay, y hay varias, hay varias, contabilizadas, no sé, por lo menos por los miembros de AION, alrededor de 15 serán las sectas que están difundiéndose a lo largo de todo nuestro país relacionadas con el tema extraterrestre, ovnis o platillista, como decía Rodrigo. Sí. ¿Y cuál es la base filosófica, si se puede llamar, de estas sectas? ¿Son peligrosas, no son peligrosas? Por lo general no, ¿no? En general no. Fíjate que el mundo del platillismo en Chile o de las neoreligiones tecnológicas es bastante antiguo. Yo diría que hay algunos ribetes de algunas acciones de ciertos grupos a principios de los 70. Bueno, no ¿Rama mucho puede tiempo. ser uno? Rama fue efectivamente uno de los grupos que pegó con gran fuerza a partir del año 1979. Sin embargo, hay otros grupos como los Iluminados del Elqui. En el Valle del Elqui hay muchas sectas, con la hermana Gladys también hay muchas. ¿Cómo se financian? Espiritualistas. Generalmente se financian a partir de los propios acólitos. Y ahí hay distintos tipos, fíjate, de objetivos, y distinto tipo también de formas como se financian, porque están desde de las sectas platillistas o que ven efectivamente una especie de rescate por parte de sus presuntos hermanos mayores, que tienen una posición, diría yo, como bastante ingenua frente al fenómeno y aportan algo así como especies de diezmo. Y hay casos más extremos en las cuales se pagan grandes cuotas o grandes aportes económicos, y hay grupos también que van
directamente a estratos sociales medio altos y altos. Son Claro, sectas porque del si hay diezmos, sí. digamos, Sí. ya para dar un diezmo... Hay sectas y hay líderes platillistas, como el caso de un líder de una secta de la octava región, que yo tuve la posibilidad de conocer hace bastantes años atrás, y este personaje efectivamente tenía uno de sus principales enclaves en grupos de gente del barrio alto, y él los preparaba para ciertas iniciaciones con los que ellos denominaban hermanos mayores, pero lo principal era mantener cierto grado de cohesión en función de la necesidad de ver ovnis para mantener, se podría decir, andando esta maquinaria, y esta maquinaria a veces, que en los casos más extremos se mueven grandes cantidades de dinero, como el caso de la secta de Applegate y Galacteus en Francia, que esta secta, imagínate que llegaron ellos a comprar una isla en la Polinesia, y construyeron una verdadera ciudadela, Galacteus, reproduciendo una especie de ciudad espacial, una verdadera ciudadela donde los acólitos de Applegate, este señor que dice estar en contacto con un universo intrapersonal, mantiene a su gente cautiva de su propia ideología. Hoy día Applegate, eso sí, se retiraron de este lugar y se compraron un castillo y están viviendo en este castillo. Estamos acompañando su madrugada desde Cooperativa de Santiago para todo el país, también en nuestra señal de internet www.cooperativa.cl. A esta hora con nosotros el sociólogo Rodrigo Fuenzalida, también Eric Bellido, ellos son integrantes de AION, eso es. Estamos también acompañados de Hart Automóviles, la gran alternativa para adquirir su vehículo. Las direcciones: Las Condes 11.000, Vicuña Maquena, esquina departamental, y Mall Arauco en Maipú. Estamos hablando de las sectas platillistas. Rodrigo, sí, te quería hacer a ambos una consulta. ¿Se mezclan dentro de estas sectas la parte religiosa también o son solamente...? Es que yo diría que hay un gran componente religioso, es decir, es una necesidad religiosa la que produce que estas sectas se crezcan, ¿no? Y nazcan. Esto en función de un trabajo de uno de los primeros doctorados en sociología de la década de los 50, denominado Cuando una profecía falla, que fue realizado en base a una secta de Nueva York, que fue la primera secta que predica que iba a haber una hecatombe nuclear, y bajo esta hecatombe nuclear los extraterrestres vendrían a rescatar a los elegidos, y estos elegidos eran personas con una condición espiritual elevada. Y se decía que comandando estas huestes celestiales estaba Jesucristo. A partir de esta ideología, efectivamente, se infiltra, tres sociólogos de la Universidad de Princeton se infiltran dentro de esta secta. Llega en la fecha supuestamente del fin del mundo, la evacuación iba a ser en plena ciudad de Nueva York, no pasó absolutamente nada, y hubo una especie de, fíjate que si bien es cierto hay gente que se decepcionó, un número también portentoso de gente se le reforzó la creencia en base al supuesto de que habían sido perdonados por Dios y que había una nueva oportunidad para que la humanidad evolucionara. Y todo eso es búsqueda de necesidad de explicación netamente espiritual. ¿Y estas sectas perduran luego esto? Perduran. Hay sectas, como bien te decía, hay una secta platillista también de la década de los 50, específicamente yo me refiero a la del primer contactado que se conoce, de estos contactados publicitarios, que George Adamski. Adamski fue un emigrante polaco que vivió en los Estados Unidos en la década de los 50 y 60, y él es la primera persona que asevera tener contacto y intentar dar pruebas de sus presuntos contactos con extraterrestres, entregando films, fotografías de sus presuntos contactos, y él había contactado con un ser llamado Orton del planeta Venus. Él convenció a tanta gente a tal nivel que había ministros norteamericanos, ministros de otros gobiernos. Hoy día inclusive hay una fundación en Estados Unidos, la Fundación George Adamski, que está un poco dedicada a divulgar las enseñanzas que tuvo a través de ser Orton. Pero Adamski cuenta historias muy como rocambolescas, como se dice, es decir, dice haber viajado a Venus
no sé cómo no tuvo problemas con la 400 grados Celsius, no tuvo ningún problema de calor, ni llegó bronceado. Y estuvo en un consejo intergaláctico donde también en una de estas mesas también compartió con Jesucristo, en otra mesa la lideraba Buda, y habían mentes, que eran mentes poderosas que gobernaban el universo, que hacían especies de consejos, especies de conferencias, y donde invitaban a algunos terrestres ilustres. Eso con los 12 ancianos. Las sectas platillistas es el tema de conversación esta madrugada acá en Cooperativa, en compañía de Rodrigo Fuenzalida y Eric Bellido. Una de las características de estas sectas sería que son proféticas, Rodrigo, ¿o no? Exactamente, ¿Sí? Todas ellas se basan en los temores milenaristas y en los temores catastrofistas, es decir, aunque se han ido transformando, pero parten con un fuerte impacto. Es una especie, una respuesta religiosa y psicológica a la posguerra y a la Guerra Fría. Estábamos amenazados por una guerra nuclear, yo creo que todavía está el peligro, pero en menor. Sí. Amenazados por una tensión permanente, y para mucha gente no había salvación. Entonces la salvación debía venir de alguna parte, y si los textos sagrados siempre han prometido el retorno de los Mesías, quizás estos ovnis, esa es la conformación que ellos tienen religiosa, estos ovnis podrían responder a eso. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar la lealtad de un seguidor a sus líderes en este tipo de sectas? Porque tarde o temprano a lo mejor va a decaer un poco la creencia cuando hay determinados hechos que se están vaticinando y no ocurren. Exacto, bueno, ahora a propósito del fin de milenio y el comienzo del año 2000, muchos líderes sectarios prometieron que se iba a acabar el fin del mundo a su séquito, y efectivamente esta gente creyó que el año 2000, al momento de que se cumpla el año 2000 a las 12 de la noche, el mundo se iba a acabar, pero antes de eso iban a ser rescatados por ovnis, por naves. Al momento que ese fenómeno no se cumple, obviamente pierde peso, pierde credibilidad, ¿no? Uno de los problemas que se ha generado bastante acá en nuestro país es ese punto, que generalmente están prometiendo que se va a caer el fin del mundo, que van a llegar los extraterrestres con unos sendos platillos voladores para salvar solamente a este los grupo, escogidos. claro, a este grupo de escogidos, llamados por estos señores como los elegidos, los ángeles caídos. Algunas veces le llaman a los propios, y se empiezan a autodominar dentro de la secta con nombres de ángeles a los miembros de la secta, personas comunes y corrientes como nosotros. A mí me llama la atención, en el Parque O'Higgins, por ejemplo, los días sábados, a veces los domingos, eso es relativo, a eso las 12 del día se junta un grupo que adoran a un dios llamado los Elohim. Sí, Y estos dioses, supuestamente de origen extraterrestre, ¿no?, vendrían dentro de poco tiempo a salvar a esta gente, y para eso hay que prepararla. ¿Es gente joven la que Por lo participa? general, claro, tú puedes encontrar de todo tipo, desde niños desde 12 años hasta personajes mayores, de 60, 70. ¿Y de inclusive. qué estrato económico? De todo, es una mezcla. En el caso de este movimiento israeliano se llama esta secta, que surge en Europa, en Francia, y se deriva posteriormente acá y en todo el mundo. Inclusive hay sucursales que quieren construir un templo para los extraterrestres, están reuniendo fondos, y son fondos muy importantes. Se pensaba construir un templo en Israel para la llegada de estos extraterrestres, que se suponía que llegaban el año pasado y finalmente no llegaron. Parece que se les atrasó el vuelo. ¿O pusieron la visita? Claro, y finalmente no ocurrió eso. Israel le denegó finalmente la construcción de este templo, y ahora se empieza a construir un templo en Panamá para acoger efectivamente a estos extraterrestres. Ahora, la premisa que dice estos señores gurúes que aseguran que los Elohim van a descender en nuestro planeta, dicen que no van a descender en nuestro planeta hasta que los templos se construyan, y para eso la gente tiene que donar fuertes sumas de dinero. Ahora, para prepararte para el contacto se genera por lo general telepáticamente, y hay distintos grados como de evolución dentro de la secta. O sea, no cualquiera podría establecer un contacto telepático con los famosos Elohim. Tú tienes que tener un nivel, y es como un juego de video, ¿no?, que llegas primer nivel, segundo, tercero, y en el séptimo nivel tú ya llegas como al estado de contacto y de espiritualidad mayor y de pureza. Cada vez que se juntan estas personas, en el caso del Parque O'Higgins, para estas reuniones de contacto, supuestamente, contacto telepático, bastante etéreo, la gente sí tiene que preparar. ¿Cómo va vestida, por ejemplo? Todos de blanco, esos son los requisitos. En el caso de los hombres, tienen que dejarse, y las mujeres también, obviamente, el pelo largo. ¿Pero esto lo hacen al aire libre, perdón, Eric? Sí, al aire libre, al aire ya. libre, o sea, cualquiera puede asistir. Ya. Cualquiera puede asistir. Ahora, lo interesante es que, como te decía, el hombre se tiene que dejar el pelo largo y la barba larga, porque la barba y el pelo largo sirven de antenas para establecer el contacto telepático. Yeah. Ahora, la gente
tiene que ir recién bañada, ese otro como un signo de purificación. Espantar a los Claro, extraterrestres. exacto, y de liberación de contaminaciones de las energías acumuladas durante el día. Entonces, específicamente tienen que ir recién bañados con estas túnicas blancas y usan un medallón como bastante parecido a la suástica y a la svástica utilizada por el tiempo de Hitler, ¿no? Y se usa unos medallones y tú los puedes identificar bastante bien. Y eso está mezclado con la estrella de David. Súper raro. Estamos madrugando acá en Cooperativa con el sociólogo Rodrigo Fuenzalida, también Eric Bellido. Estamos hablando del tema de las sectas platillistas. Nos sorprende la hora de ir con las noticias. El periodista Álvaro Pachi ya ha preparado la síntesis de la 1 de la madrugada. Estamos en la compañía de Hart Automóviles. Las direcciones Las Condes 11.000, Vicuña Maquina, esquina departamental, Mall Arauco en Maipú. Luego de las noticias continuamos con este tema. Les invito a los auditores a que se incorporen a este programa. Nos pueden escribir un correo electrónico a delanoche@cooperativa.cl. Se pueden contactar también con un fax, el 364-8010, y finalmente hay un número telefónico que es el 364-8000, 364-8000. la telefónica de Radio Cooperativa. Muy bien, hacemos una breve pausa, vienen las noticias, luego volvemos con Rodrigo Fuenzalida. Ya, estamos de regreso con Rodrigo Fuenzalida, Eric Bellido, Juan Droguet. Nos han llegado varios correos electrónicos, nos ha llegado fax, también llamados telefónicos. Hay un contacto con El Salvador, la persona, en este caso no quiso salir al aire, pero es un avistamiento bien interesante, ya el antecedente está en poder de Rodrigo Fuenzalida. Por acá nos escribe Edison Mella. Rodrigo dice: quiero que expliquen bien la diferencia entre lo que llaman secta platillista y lo que es religión. Recuerdo que alguien dijo que la Biblia, leyéndola con palabras modernas o términos modernos, se transforma en un cuento de ciencia ficción de ET. Bueno, es la opinión de Edison Mella. ¿Por qué no le aclaran un poco la diferencia que hay para usted entre una secta platillista y la religión misma? Bueno, la secta en sí, el término secta es un término, una categoría sociológica, dependiendo específicamente de la escuela de interpretaciones, la definición. Pero todos por lo menos coinciden en que tienen varias características, que son grupos cerrados, únicos, excluyentes, que tienen toda una dinámica y idea salvacionista fuerte, se creen poseedoras de una verdad única también y revelada, y que es un camino, y que por ese camino efectivamente se encuentra, como bien digo, este ideal de salvación. A diferencia de las religiones más institucionalizadas, que tienen un carácter más bien universal y abiertas. Esa es un poco la diferencia que hay entre un grupo y otro, es decir, entre una forma de entender las cosas y otra. Jaime Aguilera también se ha comunicado con el correo electrónico, escribe de San Fernando: muchas gracias a la Secta Región por estar con nosotros en la sintonía de la noche a la mañana. Sobre el tema de la secta, me gustaría saber si organizaciones como Nueva Acrópolis se consideran secta y por qué. Hay una polémica ya. Sí, Eric Bellido, ¿qué dice? Bueno, Nueva Acrópolis nace en España, y a propósito de eso, hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han atacado a la Nueva Acrópolis y la han tildado como secta. De hecho, Pepe Rodríguez, que es un experto en secta español, ha publicado libros donde denuncia las prácticas con referentes en el movimiento nazi que se aplicarían dentro de los rituales de iniciación y posteriores dentro de este movimiento Nueva Acrópolis. Acá en Chile está Nueva Acrópolis también, y hay una disyuntiva que todavía está latente, si es o no es secta, pero tienen prácticas bastante dudosas. ¿Hay una línea telefónica abierta, Juan? Sí, es el 364-8000, 364-8000, para que nos hagan todo tipo de consulta. Nosotros no, a Rodrigo Fuenzalida y a Eric Bellido. Carlos López nos escribe, incluso nos deja acá en el correo electrónico su teléfono. Es bien larga la exposición de Carlos, yo le quiero agradecer el tiempo que se tomó, porque prácticamente es una hoja y media la que nos envía. Básicamente, él vuelve al tema de Claudio Pastén. Ay, qué interesante. Dice que, a pesar que ya se ha hablado mucho de él, dice: lo que ocurrió es indudable, que fue extraordinario y a la vez poco común para cualquier persona. Lo que sí me parece es la importancia que se le debe dar a este caso. Me refiero a que es el momento de darse cuenta con creces de que estamos en presencia de un hecho real, existiendo dos grandes conjeturas. Uno, Claudio tiene contactos con personajes externos a nuestra realidad, supuestamente mucho más avanzados en evolución, y bueno, es bien larga la propuesta que nos hace. Y dos, es muy posible que solo sea un sueño y una invención aquella experiencia, que Claudio inconscientemente está inventando todo esto, atribuyendo un poco
lo de la memoria falsa en las abducciones. Sí. Yo te voy a entregar este correo Interesante. a ti, Rodrigo, porque es bastante Interesante. largo, para darle también cupo a otras opiniones de otros auditores. Interesantísima Ahí la está, reflexión para de nuestro amigo. Le agradecemos a Carlos, porque es interesante. Efectivamente, yo creo que el caso de Claudio es un caso que todavía está abierto y Ion va a continuar la investigación y vamos a tener novedades al respecto. Ah, sí, ¿ah? Sí, vamos a tener novedades. Pero no se puede adelantar nada. Nada. Pero, ¿ve? Nos deja con más dudas Así que las que fue en teníamos salida. antes, pues fue salida, es poco serio, ¿ah? Un poco A ver, serio. tenemos un auditor en línea, ¿Sí? se llama Patricio Muñoz, el que nos está escuchando. Patricio, buenas noches, gusto de saludarte. A ver, un segundo. Nos A ver, dice- estamos acá haciendo el contacto. Exactamente. Rodrigo, nada se puede adelantar. Nada. Bueno, vamos a hacer una salida a terreno con Claudio. A la cordillera, no. Exactamente. No me diga que hay un contacto preestablecido. Previo a Confiese, la salida, confiese. no, previo a la salida vamos a realizar, es decir, vamos a realizar una salida de terreno después de la última reunión que tuvimos con Claudio. Creemos que hay muchos cabos que están sueltos dentro de la experiencia de él Ya. y llevando los implementos adecuados y del cual vamos a estar informando de manera en exclusiva para el programa, así que... Oye, ¿van un bien. fin de semana o no? Exactamente. Ya, usted ya sabe. Ya sabe. verdad. Quiero Quiero ir ver con- si existen o no existen. Quiero ir con cámara fotográfica, cámara de video. Exactamente. Ya, señores, nos ponemos serios. Estamos con contacto telefónico. Patricio Muñoz, gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí está don Rodrigo Fuenzalía, muy atento a lo que nos quieres contar. Y Don don Rodrigo, Eric Bello ¿Qué también. tal, Patricio? Buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches. Mira, sabes, te quería hacer una consulta. La Adelante. verdad es que tengo un compañero de trabajo que está Ujú. relacionando con una persona Ya, que está, digamos, metiendo un asunto de esto como una secta. perfecto. ¿Ah? Él haciendo averiguaciones correspondería a lo que se llama la familia, que Ujú. antiguamente eran los hijos de Dios, Ah, que creo que es una secta que se formó en Estados Unidos. ajá. ¿Ah? Y la verdad es que él estaba averiguando por internet y esta secta se ha ido modificando y cambiando nombre a medida que, Ujú. ¿cómo se llama?, ha tenido ciertos problemas a nivel mundial, Sí. digamos, con las prácticas que han hecho. Entonces yo quería saber, digamos, qué antecedentes tienen de ellos, a ver si de repente se me aclara un poco el tema con respecto a si a lo mejor es una secta, digamos, que sea te lleve a problemas complicados, a lo mejor con la familia, Ujú. todo eso, digamos, o en tu aspecto personal. Porque Perfecto. yo he visto, digamos, bastantes cambios en esta persona y veo así como que le han hecho un poco lavado de cerebro. Perfecto. Entonces quería saber, no sé si tienen algún antecedente. Muchas gracias, Perfecto. Patricio, por estar con Muchas nosotros. gracias, Patricio. Te respondemos al aire. Vale, te agradezco, gracias. Gracias. Chao, buenas noches, un Gracias. saludo. Buenas noches. Bueno, no es una secta platillista directamente, pero es una secta. La familia, tenemos entendido que vienen de los famosos descendientes de los niños de Dios, que fue una secta también bastante perseguida, sobre todo en la Argentina. Y es una secta también que tiene un componente bíblico muy fuerte. Generalmente muchas sectas de las que tienen un contenido alienante y que han perjudicado bastante la salud mental y familiar de algunas personas se basan en el propio temor o en el acervo que tiene la gente en la cultura bíblica, ¿no? Te menciona la Biblia y como está tan internalizada en nuestra cultura nadie la cuestiona. Y muchos de estos sujetos se basan efectivamente o se toman de la Biblia como una forma de sustentar y adaptarlas a sus propias ideologías. Hay que tener cuidado de que las sectas funcionen en base a la desintegración social. Así que, Patricio, lo principal que hay que hacer con una persona cuando ingresa a uno de este tipo de grupo no es aislarlo, ni dejarle tampoco, ni llevarse en el juego a veces de los choques ideológicos que se producen en las conversaciones. Hay que integrarlo, hay que intentar entender esa dinámica, entender la falencia afectiva o espiritual que puede estar pasando e integrarlo, no verlo como un bicho raro, sino escucharlo, etcétera, y de la mejor manera de no producir una situación de alienación a que llegue que la persona quede completamente seducida, ¿no?, por estos pasajes a otros mundos a veces. Estamos en la compañía del ufólogo, también sociólogo Rodrigo Fuenzalida. Eric Bellido nos acompaña acá en el estudio. Periodista. Estamos hablando de las sectas platillistas y, por supuesto, con la participación del público que se ha incorporado a De la Noche a la Mañana en Cooperativa. Rodrigo, una consulta. ¿Cuál es el perfil de todos estos líderes de estas sectas?
Bueno, en el caso de la secta platillista hay un trabajo muy bueno realizado en un congreso en España a principios de los 90 por mi amigo Alejandro Agostinelli, y él logra percibir que muchas de las sectas contemporáneas, las sectas platillistas, los líderes de estas sectas tomaban elementos de las investigaciones ufológicas para intentar crear algún tipo de historia interesante. Es decir, el concepto de las abducciones, hay varios casos de presuntos líderes. De Sixto Paz, por ejemplo. El caso de Sixto Paz, por ejemplo, es un caso clásico de cómo un líder de un grupo que fue el grupo más importante, más famoso de contacto de Latinoamérica, comienza efectivamente a partir de una denuncia, de un encuentro cercano con un presunto ser, un presunto ovni, pero previo un contacto telepático, posteriormente una abducción a un planeta denominado Ganímedes a través de una puerta dimensional, etcétera. Sixto Paz estuvo acá en Radio Cooperativa hace un par de años en el programa matinal, me acuerdo. Ah, sí, he estado como 2 o 3 veces, Sí. lo he A escuchado. mí lo que me llama la atención de Sixto Paz es que dice haber tenido viajes interplanetarios, que ha interactuado con seres de otras realidades, supuestamente extraterrestres, según él dice, y sin embargo nunca ha traído un souvenir, nunca ha traído una piedrecita, algún merchandising siquiera, alguna cosita poca, como uno dice por ahí, y que evidencie ese testimonio que él argumenta que efectivamente él vivió y compartió con estas civilizaciones sumamente avanzadas. Eric, estoy de acuerdo, pero sabes que ese testimonio que entregas tú, que es válido, fíjate que eso podría ser aplicable a todas las personas que dicen haber tenido un avistamiento, no tan solo a lo mejor fuera de la Tierra, sino que un avistamiento y que tampoco tienen la evidencia física. O sea, por lo menos hay mucho más... El caso de Pastén. Claro. Sí. El caso Pastén, pero en el caso de los avistamientos ovni, hay muchos avistamientos ovni registrados por lo menos con videos, con fotografía, con cientos de personas o diversa cantidad de testigos y testigos Registros en radar, de- exacto. de alta calidad. Ahora, el tema pasa a otro plano, o sea, que Exacto. saliste de esta realidad terrestre hacia otro plano. Y ya estás consciente del contacto. Ojo que el 98% de las experiencias ufológicas son en personas que no tienen ninguna relación y no tienen nada que ver con el fenómeno. A diferencia de los líderes contactistas que sí necesitan tener alguna vinculación y necesitan tener una historia muy bien construida para poder tener seguidores. Por lo tanto, a ellos sí que se les debe exigir. Yo creo que una persona corriente que tiene una experiencia ovni no se le tiene por qué exigir nada, si es una experiencia de origen accidental, es decir, es una experiencia netamente de origen accidental la experiencia ovni. Por ende, lo personal pienso que el criterio es distinto. Los líderes estos, como bien digo, tienen también bastante labia, como se dice, el don del Sí, verbo. son buenos oradores. Muy buenos oradores, en algunos casos manejan también conceptos religiosos, como bien decía, ufológicos. Y volviendo un poco a lo que señalaba Eric, en las décadas de los 50 y 60 algunos contactados traían presuntas pruebas de sus viajes con interplanetarios. Como en el caso de Billy Mayer, por Billy ejemplo. Mayer ya en los 70. Billy Mayer proporciona unas fotografías tomadas efectivamente en el acoplamiento de la nave Soyuz con una de las naves norteamericanas en el año 1974, Apolo Soyuz, y él dice que estaba custodiando desde un platillo volador el acoplamiento y proporciona fotografías, pero resulta que están en fotografías, reproducciones artísticas tomadas por la revista Life. Entonces, y que él las acomoda y las maquilla, ¿no? Y señala que habían sido fotografías realizadas por él. Ahora, bien digo que el fenómeno radica directamente también en relación a la capacidad de liderazgo que tiene el contactado, y de esa perspectiva los grupos son directamente proporcional a cómo el líder promete el pasaje a otro planeta o el presunto contacto. Hoy día estos grupos siguen continuando, como bien decía Eric, hay grupos que sufrieron colapsos el año pasado. Recuerdo una historia muy cercana de algunos amigos que rondaban grupos ufológicos, de un señor, un psicólogo, creo que aseveraba estar en contacto con Ashtar Sheran, Oxal, Jesucristo, toda la Buda también, y el fin del mundo venía directamente el 31 de diciembre de 1999, y lo increíble de todo esto
era el hecho que les hizo comprar parcelas a la gente próximo a Santiago, y esta gente... Ah, tú fue aquí en Chile. Acá Sí, en claro. Chile, estoy hablando acá en Chile, y esta gente compró un campito, ¿no? Y llegó la hora de la evacuación y no pasó absolutamente nada, y ya estaban vendiendo las casas a esta gente y se sintieron completamente estafados. Cuando a esta gente se le dijo muchas veces que eso no tenía ni pies ni cabeza, y te rebatían con una cantidad de argumentos que era increíble, pero así todo, bueno. Pero en el caso del año 96, 97, cuando fue Rodrigo el Shoemaker Ley 9 Sí, y el Hale Bob, el Hellebop. también Sí. las sectas platillistas nuevamente prometían que atrás del cometa venía el ovni, Exacto. atrás del cometa, entonces, y que por eso no se podía ver. Estamos acompañados esta madrugada del ufólogo Rodrigo Fuenzalida, el periodista Eric Bellido. Estamos hablando de las sectas platillistas. Estamos con la participación del público en este programa. Se han comunicado con nuestro correo electrónico delanoche@cooperativa.cl. También hemos recibido fax y me da la sensación que tenemos otro contacto telefónico. Aquí Marcelo González, que está en el Control Master, me está diciendo que sí. Muy bien. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo, Ricardo, gusto de saludarlo. ¿De dónde nos llama usted? de Santiago. De acá de Santiago, de la comuna de Ñuñoa. Ujú. Cuéntenos, acá está Rodrigo en el estudio. Sí, yo quería preguntarle a él acerca de Friendship. Ay, ay, ya, Sí, adelante. y el caso de la persona que él, digamos, que estuvo como invitado en un programa que él llamó Exacto. Desde el Norte. Exacto. Sí, el contacto lo tuvimos. Sí, entonces, por teléfono. sí, a mí yo quedé esa vez con la sensación de que era real todo eso de Friendship. Ajá, ajá. Sin embargo, no hay ninguna prueba, nadie sabe llegar y todo ese asunto. Ajá. Hay una nebulosa ahí, ¿eh? Claro, entonces como yo sentí que de alguna manera se dejaba como en el aire de que es real, que existe este asunto de Friendship. Ajá. Entonces, a mí me da la impresión que también se manipula un poco esa información. Exactamente, sí. A mí me da, bueno, Eso quería saber, ¿no? Ok. Tu opinión. ok, Muchas gracias por estar con nosotros, ¿ah? ¿No? ¿De qué? Buenas ok, noches. muchas Buenas gracias. noches. Friendship fue uno de los programas también que tuvo bastante repercusión. Mire, al amigo auditor, en primera instancia, yo creo que Ernesto, conociendo a Ernesto, guarda efectivamente mucha información, se siente de repente comprometido. Ernesto de la Fuente. Ernesto de la Fuente una vez me dijo, oye, las cosas están allá, las pruebas están allá, y no es fácil hablar de algo que está ahí a la mano y que cualquier día, me decía, pueden llegar en ese minuto, no sé, gente de la CIA, etcétera, y desbancar todo. Ahora, hay información que efectivamente no se ha podido dar por una situación de tiempo sobre lo de Friendship, y que vamos a estar compartiendo en este programa. Por ejemplo, el análisis que realizamos a unas fotografías, un conjunto de fotografías que pronto las vamos a tener también en el portal de ion.cl, que son, a mi entender, las únicas evidencias que para mí me señalan que hay alguna experiencia ovni vinculada a Ernesto de la Fuente. Entonces le tomó una fotografía, una secuencia fotográfica realmente buena, un ovni, el año 1984. Nosotros tuvimos la posibilidad de analizar completamente el rollo Ya. negativo, todo. Hay puntos de referencia, las fotografías son realmente extraordinarias. Y sí, ahí hay algo. Pero la historia de Friendship, yo creo que vamos a tener que realizar una nueva entrevista, ¿no? a De la Fuente, y ya Le sacamos algo nuevo. vamos a sacar algunas Ojalá cosas estuviera nuevas. acá en el estudio. Ojalá que estuviera en el estudio. Claro. Bueno, vamos a realizar una nueva entrevista como para que cuente algunas anécdotas y algunas situaciones que son bastante interesantes. Bueno, lo último que nos contó fue que efectivamente Friendship tenía algún tipo se ligaba de alguna forma con todo el fenómeno OVNI, Exacto. que no había salido en el programa de Televisión Nacional. Exacto. Nos escribe, nos está pillando el tiempo ya, Ismael, de la comuna de San Joaquín, dice, bueno, lo hemos conversado ya en el programa, ¿cuál es la opinión de Rodrigo sobre el tema de las sectas en la sociedad chilena? Si las hay, ¿qué fenómeno las produce? ¿Y qué deber tenemos las futuras generaciones en torno a este tema, al tema OVNI? ¿Y cómo mejoramos la sociedad? Una pregunta pero larguísima. Ismael, 21 años. Ismael, está con una gran nosotros. pregunta, Ismael. Ahí está, te llevas el fax. Una gran pregunta, Ismael. Bueno, vamos a concluir con la pregunta, Ismael, y después también quería hacer una pequeña acotación. Bueno, sobre la secta y las sectas platillistas son producto del fenómeno social de la secta, un fenómeno más bien histórico, que es anterior a todas las formaciones económicas. En este minuto yo creo que
las sectas en sí, dependiendo de su conformación, el grado de peligrosidad que ellas tienen. Ahora, Y dependiendo, disculpa, la experiencia también de los protagonistas, los líderes carismáticos de la secta. exacto, yo El caso de Tito Fernández es uno de los que a mí me llama la atención puntualmente. Tiene una experiencia. El cantante. Claro, el cantante. Y tiene una experiencia puntual en el sur, en el norte, En el disculpa. norte. Iba Gloria Benavides también. Claro, con Marcelo también, de Cachoreo y otros personajes más del ámbito artístico, y a propósito de eso le marca un hito en su vida y cambia radicalmente su forma de ser, deja el alcohol, se rehabilita, pero hoy en día en el círculo peruano, acá en Santiago, él dicta charlas y habla sobre su esquema, sobre su mapeo de la realidad según su visión, y agrega cosas de la aromaterapia, de la coloraterapia. ¿Sabes que él dice que después de, de la ese metafísica. avistamiento, él desarrolló condiciones, cualidades extrasensoriales? sí, yo creo Pero a propósito, disculpa, de esa experiencia, él monta una suerte de secta y él trabaja con mucha gente y da clases sobre su visión espiritual. Yo creo que el problema de las sectas es perjudicial efectivamente cuando hay un grado de patología en el propio sujeto que las forma. Y hay también un nivel diría yo, de desintegración social o problemas sociales que son a nivel patológico. En las sociedades más industrializadas en Estados Unidos ahí se dan una cantidad de sectas perjudiciales increíbles porque la sociedad también está tremendamente violenta, unas formaciones éticas bastante, diría yo, estériles, etcétera. No hay que tener miedo a las sectas, es decir, las sectas son una expresión del hombre que va mucho más allá de nuestra propia comprensión de la historia. Lo que sí que hay que tener ojo, que ese componente no nos desintegre y no nos haga pedazos, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay sectas peligrosas también. También en las hay. Argentina tuvo uno fuera de micrófono, Cada nos comentaba de uno una- que vamos a dejar después la historia que tenemos la entrevista Tengo la a las entrevista, investigadoras de Radar 1, que es una experiencia realmente increíble. Bueno, para redondear y concluir, vamos a dejar los próximos programas, yo creo, esta dinámica de las líneas con nuestros amigos también para que puedan comunicarse. Ha sido como bastante positivo el hecho de poder sacarnos algunas dudas, pero también para que puedan sacarse algunas dudas pueden visitar el sitio de ION, ¿Ya? www.ion.cl, www.ion.cl, y por ahí algunas consultas que me llegaron a raíz del último programa. En la sección de ovnis con cámaras en vivo, donde estamos teniendo reportes a muy diario buena, muy de buena. Ges Dalen, Sí. ¿dónde ubicarla? Porque uno va a encontrar con varios elementos en inglés, donde dice Last Alarm Pictures, es decir, las últimas alarmas. Claro. Ahí Cuadro de la teclean, última cuadro alarma. de la última alarma, ahí teclean, pum, y van a aparecer estas imágenes realmente extraordinarias en www.ion.cl. ¿Y si se quieren contactar contigo? ion@chilesat.net, ion@chilesat.net. Si ¿Y no, si- al teléfono. ¿Sí? El 555-625. ¿Qué pasó? Que todo... Sí, Ya se lo olvidaste el número de el teléfono, señor número. de salida. A ver, pero usted se sabe las direcciones de Jara Automóviles, ¿o no? sí. Se las recuerdo mejor. Sí. No, Las Condes 11.000. Exactamente. Rico Rodrigo Fuenzalía, el que hayas estado esta madrugada con nosotros, también al periodista Eric Bellido. Gracias a usted. Hemos hablado de las sectas platillistas, quedan muchos temas todavía por desarrollar. Agradezco mucho la participación del público, a quienes nos escribieron, a quienes nos llamaron por teléfono. Don Rodrigo Fuenzalida se lleva todos los correos electrónicos, Varios, ¿ah? los fax también. Fax. Sí, Los llamados no se los puede llevar. Los llamados no se los puede lleva, llevar. pero te llevas también el dato que te entregué de un llamado que tuvimos, Exacto. vamos a decir, Yo les- de El Salvador, en el norte de Exacto. Chile. Próximamente voy a estar por El Salvador. ¿eh? Mire, dando cuenta de una situación extraordinaria para que usted la investigue. Me No parece. vamos a dar nombre, No. fuente, porque nos pidió reserva. Ok, Ya está. buenas noches. Nos vamos. Ah, no, usted se va, yo tengo que seguir acá. Sí, buenas Ah, yo noches. también. Que- De veras. que- Ya me que- quería ir, yo que- también. Vamos a una breve pausa nosotros. Yo me quería ir con Rodrigo. Bueno, vaya a dar una vueltecita. Viene un mini recital, oye, tremendamente interesante para la gente que le gusta la música de los años 60-70.